¿Cuáles son, Mariana, las bases para una buena alimentación o aquellos alimentos indispensables que no pueden faltar? Fundamental hacer por lo menos 4 comidas al día. Obviamente que una persona deportista o en diferentes etapas de la vida, un anciano no es lo mismo que un niño o un adulto sano. Ujú. Si tenés alguna patología de base tampoco va a ser lo mismo. Pero en general una dieta saludable debe tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y estos son vitaminas, minerales, Ujú. fibras que vienen sobre todo de la fruta y la verdura, Ujú. proteínas, ciertas vitaminas y minerales que vienen de las carnes, de los huevos, del Ujú. queso. Ujú. También fuente de energía, como son los cereales, las legumbres, los vegetales feculentos. A ver si Eh, uno cuando va, bueno, a la primaria, a la secundaria, conoce la pirámide nutricional. bien. ¿Esto nos han enseñado bien? ¿Los alimentos tienen que ser así tal cual en esa base prioritaria o no? Claro, en su momento estuvo bien. Ujú. Esa pirámide fue cambiando, pasó por el óvalo nutricional, Ujú. después el círculo y ahora está con el tema del círculo del plato, Ujú. que también está distribuido en base a la cantidad de grupos de alimentos que hay que tener, que hay que consumir, Ujú. y viste que en la pirámide era el grupito más chiquito y se iba agrandando, abajo de todo estaban las frutas y las verduras. El tamaño también es lo que hay que ver, entonces si habían más frutas y verduras es lo que más hay que consumir. Lo mismo pasaba en el círculo de ahora, Ujú. la mitad del círculo es fruta y verdura, y el resto se va dividiendo en los distintos grupos. O sea que eso cambió, eso se modificó un Fue poquito. cambiando en el tiempo, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, Eso ya sí. es algo que no sabíamos, que nos venís a dejar Sí, el dato. Hay muchas enfermedades que están relacionadas a una mala alimentación, Mariana. seguro, sí, la desnutrición, más que nada, ahora cambió eso, antes era la desnutrición, ahora Ujú. está la obesidad y el sobrepeso como una epidemia en todo Ujú. el mundo. Y eso Y acarrea ciertas altos índices patologías. de Sí, obesidad, ¿no? sí, sí, Y principalmente en niños también. Y eso sí, no es por ahí de pronto que no comen, sino que comen mal. claro. Lo que pasa es que hoy en día los chicos chiquitos están teniendo enfermedades de adultos que antes no se veía, Ujú. como hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias. Ujú. Está no solo la mala alimentación influye, obviamente que es la base de todo, pero también mucho el sedentarismo, están mucho tiempo frente a las pantallas, no hacen actividad física, no salen a jugar como se hacía Ujú. antes, entonces eso trae un montón de problemas para la salud, acompañado de la mala alimentación, obviamente. Claro, exacto. Siempre nos han dicho que todos aquellos alimentos que comienzan con P son los que engordan. Vos no vas a desmentir o afirmar esto. Por ejemplo, pan, pastas, postres. ¿Esto es así? Dependiendo del lado que se lo vea, ¿no? Depende mucho de la cantidad y la frecuencia con que lo hagas. Ujú. Por ejemplo, las pastas o el pan, si vos te pones a ver, están por ahí indicados en una dieta, pero depende qué pan y qué pasta. Ahora viene Ujú. la versión integral, que es muchísimo más saludable, tiene fibra, además de Ujú. hidratos de carbono, y también la cantidad no es lo mismo comerte 1 kilo de pan que un pancito en el desayuno, por ejemplo. Bien. Entonces, lo mismo la pasta, no es lo mismo comerte un plato de pasta que un poquito de fideo, por ejemplo, Ujú. en un cuarto del plato. Bien. Comer más frutas y verduras. Este es todo un tema que es como que ya nos insertan un chip desde chiquititos, ¿no? Sí, Que por ahí escapamos a las frutas y a las verduras y nos atraen más las golosinas o los chocolates. Creo que esto también está relacionado con esto que hablábamos de los altos índices de obesidad ya en edades tempranas. Es un tema que imagino que vos en tu consultorio a diario sí. lo tratás. ¿Cómo enseñar al niño que desde chiquitito sea amante y le guste las frutas y las verduras? Es todo un tema. El tema pasa por la casa. Si el chiquito ve que en casa no ofrecen una bandeja de ensalada en la mesa, no hay posible, o sea, es muy Va a complicado crecer con esa que... idea, ¿no? Exacto, hay que darle el ejemplo desde chiquito. Y también influye mucho, hay estudios que dicen que durante el embarazo eh, el chico va captando esos sabores. Entonces, si la madre ya en el embarazo se alimenta saludable, come mucha fruta y mucha verdura, en la memoria del chico va a quedar eso
y lo va a tener más familiarizado que si la madre se alimentó un desastre durante el embarazo y la lactancia. Todo eso pasa a la información que el chico recibe. Entonces es importante la buena alimentación ya desde la panza. Y otra cosa es, obviamente, como te decía, que en la casa esté el hábito de comer frutas, verduras, que esté la frutera llena de frutas, que esté el cajón de verduras lleno de verduras, que se cocine, que se ofrezca. Porque muchas veces el chico ni siquiera probó alguna verdura y te dice, no, no me gusta. Pero nunca la probó. Llegan muchos chicos al consultorio que me dicen, que les digo yo, ¿probaste tal verdura? No. ¿Y querés probar? Sí. Y la madre te dice, no, ya le di, no le gustó. Pero si vos estás negociando con el chico y te dice que sí, listo, agarrate de eso y le das de probar. Claro. Por ahí hasta los mismos padres, para que sea mucho más fácil, no le dan la verdura, le dan un plato de fideos que saben que te van a comer y dejan de insistir con la verdura. Aparte es muy como un tema, el tema de la verdura, porque ya en el súper eligen mal. Claro. Eligen una papa antes que, no sé, una selga, por ejemplo. ¿Cuáles son aquellas verduras más saludables? Todas son saludables. Porque, claro, pero por ejemplo, siempre se dijo que la zanahoria hacía bien a la visión, por ejemplo. Claro, hay ciertas verduras que son fuente de una cierta vitamina o mineral. Cada una tiene su vitamina fuente o su mineral fuente. Entonces, cuanto más variada sea la alimentación, muchísimo mejor va a ser. Porque vos vas a tener todas esas vitaminas y minerales bien variados. O sea, cuanto más colores vos tengas en tu plato, muchísimo mejor va a ser, mucho más rico en nutrientes. La alimentación tiene que ser similar para cualquier tipo de edad, quitando, bueno, aquellas personas que tengan colesterol, diabetes y demás, que cambia un poquito. Pero en general, la alimentación es igual, ¿no? ¿O varía en torno a las edades? Varía. Un chiquito en desarrollo no va a comer lo mismo que una persona adulta que ya está desarrollada. Cada persona tiene su requerimiento. Y cada etapa de la vida tiene su requerimiento, así como vos, como yo, tenemos distintos requerimientos. Si yo como de más voy a subir de peso, si como de menos voy a bajar de peso. Siempre hay que buscar el equilibrio. Y eso se evalúa en consultorio en base a ciertos parámetros corporales. Claro. Si uno ya está, a ver, teníamos unas imágenes, Guillermo. Si uno ya está por encima de su peso normal, podemos decir que ya es una persona obesa. Claro, o con sobrepeso, dependiendo cuánto sobrepeso tenga, se clasifica en sobrepeso, obesidad 1, grado 2, grado 3. Ese en cuanto a grado. Exacto. Bien, sí. Acá tenemos un plato. Contame, Mariana. Eso es el plato sí. Ideal. Ajá. Eso es el plato ideal, hablando de una persona sana, sin ninguna patología y sin ningún sobrepeso, una deficiencia. El plato, lo ideal es que se divida de esa manera. Tenés, fíjate vos, como te decía recién, la mitad del plato hay verduras, ¿viste? Es lo que más hay que consumir. Por otro lado tenemos las proteínas, que vienen de la carne, el huevo o el queso, y por otro lado tenemos los carbohidratos, que son los cereales, las legumbres y las verduras feculentas. Bien. Esto sería, por ejemplo, un plato al mediodía. Puede ser al mediodía o a la noche. Bien. Sí. Bien. Bueno, y este es similar, ¿no? Similar, viste que está distribuido de la misma manera. Bien. Lo ideal es que se divida la mitad del plato con verduras, pueden ser crudas o cocidas, como más les guste. Bien. Un cuarto proteínas, otro carbohidratos. Las verduras pueden variar, digamos. Claro, cuanto más variedad haya, muchísimo mejor va a ser. Carbohidratos, ¿qué tipo de carbohidratos pueden ser en esa partecita? Ahí puede ir, por ejemplo, la partecita de los fideos que hablábamos recién. Esos son carbohidratos. Sí. Esa es la fuente de energía. Esa es lo que nos va a mover, nos va a proveer la glucosa para poder movernos. Bien. ¿Y en proteína? Proteína son las carnes, los huevos y el queso, las que te proveen. En caso de las personas que son, por ejemplo, vegetarianas, que no comen carnes, pueden consumir o el queso o el huevo, o de la parte de los carbohidratos sacar la parte de legumbres y lo reemplazan. Bien, o sea que este puede ser reemplazable. Exacto, no siempre es necesario comer carne. Bien, es un buen dato. Bueno, acá está lo que hablábamos hoy, ¿no? La gastritis, claro. Por ejemplo. Hablando de patología, sí, esa
la gastritis es muy común hoy en día. Y a veces está dada por el consumo de medicamentos que son malos e irritan la lo mismo mucosa. que la acidez, ¿puede ser o no? Y no, la acidez es como un síntoma de la gastritis, pero no siempre es gastritis. Bien. Sí. Hipotiroidismo es otra cuestión que te iba. ¿Se presenta algún síntoma de alguna persona que Sí, tenga esto? las personas hipotiroideas son personas que andan siempre cansadas, tienen metabolismo lento, se les puede caer el pelo, quebrar un poquito las uñas. No siempre se dan esos síntomas, pero en general sí, se dan así. Y el hipertiroidismo es lo contrario, es una persona muchísimo más activa, tiene el metabolismo súper acelerado. Bien. Sí. Bien. Y el tema de los suplementos, Mariana. Creo que estamos en épocas y en tiempos en donde la gente los que están con una mala alimentación y una mala base, y aquellos que ya se vuelcan en otras cosas y a buscar y a experimentar otras soluciones para bajar de peso rápidamente, ¿no? Que por ahí no es la solución adecuada, no es el camino correcto. Claro. ¿Qué sucede con los suplementos? Y es lo que te decía recién, de que las personas buscan ese milagro, entonces listo, salió el polvito que le pongo para que no se absorban los hidratos de carbono que como, y bueno, lo voy a probar. Pero a la vez son hepatotóxicos, pueden traer otro riesgo para la salud, y la gente no mide las consecuencias, entonces van y buscan todo lo que esté de moda, o siguen el consejo de tal que me funcionó. En realidad no fue eso lo que le funcionó, sino que fue que ordenó un poco su alimentación, hizo un poco más de actividad física y le resultó, y pensó que fue por el suplemento ese que vos me decís. Seguramente te llegan muchos en el consultorio, ¿no? Llegan muchas consultas. Sí. ¿Y cuál sería entonces, Mariana, la rutina correcta? Me decías 4 alimentos por día. 4 comidas al día por lo menos. Eso va a depender obviamente del gasto, como te decía recién. No es lo mismo una persona deportista de élite que una persona con una actividad moderada. Una persona con actividad moderada, con 4 comidas al día está bien. Tiene que levantarse y desayunar, hacer el almuerzo, merienda y cena. Eso como principal. Y después, si son necesarias, se agregan colaciones. Hacer ejercicio también, ¿no? Ejercicio, fundamental, moverse, cualquier actividad física, y hay que buscar alguna que guste, porque si vos te vas y haces, no sé, corres por obligación, en algún momento los vas a dejar, entonces hay que ir probando otra variedad, hacer deportes, no sé, buscar vóley, hay un millón de deportes para practicar, y seguramente en alguno te encuentres y te guste, entonces ese es el que ahí es donde hay que agarrarse y hacer. Ahora en épocas de verano, ¿cuáles son los alimentos por ahí de pronto que una nutricionista recomienda comer? Ahora con el calorcito es ideal con el consumo de verduras y frutas, que son más frescos, que por ahí en invierno cuesta un poquito más. Obviamente que hay ciertas preparaciones para incluirlos mucho más fácil. Los vegetales cocidos, por ejemplo, van más para el invierno, y ahora en verano está bueno implementar los crudos, ensaladas, frutas, ensaladas de fruta, se pueden hacer hasta batidos, picolés de fruta. Así que hay un millón de formas para incorporarlos. La ensalada de fruta es otro tema, ¿no? Muchas personas por ahí de pronto esperan las fiestas recién para comer ensalada de fruta, cuando lo pueden comer durante todo el año. Durante todo el año. Obviamente que es mucho más fácil consumirla en verano, porque es fresquita, que en invierno, que por ahí te da un poco de frío. Y se prefiere, no sé, una compota, por ejemplo, en invierno, que es fruta, pero cocida y un poquito calentita, si se quiere. Se comenzó a implementar, veía algunas mamás que comenzaron a implementar, por ejemplo, comidas divertidas para los niños, para tratar de atraerlos, ¿no? Y que ellos estén interesados en probar las verduras, los alimentos, y hacer los platos coloridos o con formas de algún dibujito, algún animal, y eso también puede ser una técnica que una funcione, herramienta, ¿no? Claro, está bueno.
buscarle la vuelta para que el chico pruebe, no sé, se le hace un dinosaurio, un árbol. Las madres se ingenian mucho y está bueno. Es ingeniarse en la cocina. Claro, es fundamental. Mariana, después están las personas que dicen, bueno, yo, mi dieta, sí, porque uno por ahí de pronto también se inventa una dieta, ¿no? Sí. Y puede funcionar como puede que no, porque todo depende también del metabolismo, del cuerpo de una persona. Están aquellos que dicen, yo picoteo durante todo el día. Varias veces. Malísimo. Es malísimo, malísimo, ¿no? Sí. Vos al picotear ya generás un desorden, entonces el cuerpo tiene que tener su rutina. Como vos te levantás, te cepillás los dientes, te vestís, así tiene que ser con la alimentación. Todo, tratar de ser lo más ordenado posible como para el cuerpo también esté acostumbrado. Vos pensás que si todo el tiempo estás comiendo, todo el tiempo estás cargado el estómago. Creás ese hábito también. ¿Y vas a crear ese hábito? Seguro que sí. Entonces, aparte el picoteo te lleva a muchas veces al sobrepeso, a la obesidad, y no está bueno, tampoco está bueno saltearse comidas. Es importante hacer cada comida, porque cada comida tiene su función y vos te movés en base a lo que comés. Si vos no recibes alimento, la energía la vas a sacar de otro lado, que son las reservas que tenemos. Y ya entramos en un tema de ayuno, que no está bueno, entonces sí o sí hay que cortar el ayuno, hacer las comidas. ¿Cuál es la comida? Sabemos que las 4 son importantes, ¿no? Pero se puede decir que alguna es fundamental y que no se te puede pasar, no podés olvidarte. Yo siempre pensé, por ejemplo, que es el desayuno. ¿Se puede decir que es el desayuno? Se puede decir que sí, en realidad las 4 tienen la misma importancia, pero el desayuno es con el que empezamos el día. Es la primer fuente de energía que tiene el cuerpo apenas se levanta. Entonces es el que pone en funcionamiento todo el sistema digestivo, a nuestro cerebro, a todo. Entonces arrancar con un buen desayuno es fundamental. Bien. Y anorexia y bulimia, Mariana. Y si de pronto algún familiar sospecha que un ser querido tiene síntomas o cree que está entrando en una de estas dos variables, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que hay que hacer es buscar ayuda, porque si te toca con un familiar, vos lo querés un montón y lo vas a querer ayudar, pero no tenés la herramienta para hacerlo. Claro. En cambio, una persona especializada sí puede ayudarla y puedes sacarla. Fundamental buscar ayuda psicológica, es un tratamiento más en equipo, ¿no? Claro, no es solo darle el plato de comida y comer. No, hay que buscar mucha ayuda, lleva mucho tiempo también porque es un trastorno de la alimentación. Entonces, es mucho más en equipo hay que tratar a la persona. Sí. Bebidas alcohólicas. ¿Las bebidas alcohólicas engordan también o no? Claro, el alcohol es calorías vacías. O sea, vos estás ingiriendo calorías que no te aportan nada bueno. Solo grasa, te fomenta a crear grasa y son calorías que no tienen ni una utilidad para el cuerpo. Al contrario, son tóxicas para el cerebro, para el hígado. El cuerpo se defiende tratando de sacar ese alcohol que ingeriste y por eso te dan los dolores de cabeza al otro día, por ahí malestar. Bien. Entonces, malísimo. Bien. Son preguntas frecuentes, ¿no? Que por ahí uno de pronto se va haciendo y que me pongo también en el lugar de todos nuestros oyentes y televidentes. Por eso uno lo va transmitiendo para que Mariana nos pueda dar las respuestas correctas. Ahora también vamos a saber en dónde la pueden encontrar a Mariana para hacer consultas o para profundizar un poquito más acerca de particularmente qué le sucede a cada persona. Si tengo un abuelo, Mariana, una abuela, ¿no es cierto?, de 75, 80 años, no tiene diabetes, no tiene colesterol, ¿cuál sería esa rutina que tenga que hacer? Porque, bueno, sabemos que ese abuelo quizás no sienta atracción por ir a un gimnasio, por ejemplo, pero ¿cuál sería la rutina correcta que tenga que hacer para encontrarse bien saludablemente y tener una alimentación sana?
Y el abuelo, si está totalmente sano, es como una persona normal, solo que tiene que cuidarse con el tema de los huesos, porque a medida que nos vamos poniendo más grandes, se pueden ir descalcificando los huesos, entonces hacer hincapié en el tema del calcio, hacer actividad física, puedes salir a caminar, a nadar, ahora está especial para ir a nadar, te refresca, haces actividad física y a la vez te estás moviendo y no sentís calor. Está activo, ¿no? Exacto, entonces una muy buena actividad es la natación, por ejemplo. Obviamente que hay que tener mucho cuidado con el tema de los horarios ahora, en verano, no salir en horarios de mucha exposición solar, tiene que ser antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, para evitar todo el tema de deshidratación o insolación. Para cualquier actividad, no solo natación o caminatas. Y el abuelo obviamente tiene que tener una buena alimentación, así como te contaba recién hace un ratito. Similar al que tiene una persona, ¿no? Exacto, si tiene algún requerimiento especial, se verá y se hará hincapié en ese requerimiento. Pero si es una persona saludable, puede comer tranquilamente como cualquier otro. Bien. Sí. Y una persona que está en sobrepeso, ¿sí? Bastante en sobrepeso podemos llegar a decir. ¿Cuánto tiempo duraría, por ejemplo, un tratamiento con la dieta adecuada, con esta rutina saludable que hablábamos de ejercicios, de comer bien? Y sabemos que imposible no es, ¿no es cierto? Por ahí, de pronto, para alentar también a todas aquellas personas que estén pasando por esto. ¿Cuánto tiempo lleva ese tratamiento para volver a restablecerse en un peso normal? Primero, que va a depender de la cantidad de sobrepeso que tenga o los kilos que tenga a bajar. Segundo, va a depender de la constancia y las pilas que le ponga el paciente. Claro, si una persona no hace a rajatabla lo que se le dice, va a tardar un poquitito más. No va a ser imposible, ni muy difícil, ni va a sufrir en el momento, pero va a costar un poquito más. Es fundamental estar concientizado del problema para poder actuar. Porque si el paciente va porque le dijeron que vaya, que tiene que bajar de peso, le va a costar más. Porque tiene que primero estar concentrado y enfocado en que tiene un problema y tiene que hacer algo. Si no, va a costar un montón. ¿Cuáles son, Mariana, mayormente las consultas que te realizan en tu consultorio? Y es súper variado. Tenés la persona que quiere bajar de peso, la que quiere subir de peso, muchos deportistas que quieren mejorar su rendimiento, los abuelos que van por desnutrición o alguna patología, diabéticos, hipertensos, hipotiroides hay muchos, con gastritis también hay un montón. Son bien variado todo. Es como que uno puede ir haciendo esas estadísticas también, ¿no es cierto?, claro, de la población libreña. Sí. Y cada uno obviamente tiene un procedimiento distinto. Claro, cada uno tiene su dieta personalizada. Muy bien. Ninguno es igual a nadie. Muy bien. Y me gustaría, Mariana, para ir despidiéndote ya, que nos puedas dejar un mensaje como profesional, como nutricionista, para todas aquellas personas que ya sea estén en sobrepeso o con bajo peso, ¿no? Ya en lo que es desnutrición, o aquellos que no, por ahí no entren en esas dos variables, pero sí sientan que no tienen una buena alimentación. Y también aquellos que piensan, bueno, que la buena alimentación va de la mano, ¿no es cierto?, con tener recursos económicos, que creo que vos nos dirás si estamos en lo cierto o no. Y ¿está relacionado esto? Por ejemplo, tener dinero para comprar cierto o cual alimento y no tenerlo. Una persona que no tiene recursos, ¿puede de todas formas tener una buena alimentación? Seguro que sí. Hoy en día, para la persona que tenga un espacio en su casa, se puede armar su huerta, que por ahí lo más caro, digamos, serían frutas y verduras. Si no se puede hacer la huerta, hay que elegir la fruta de estación, la verdura de estación, que son siempre las más económicas. Vos te pones a pensar, 1 kilo de naranjas contra un alfajor,
En realidad pesa más la elección de la persona o el hábito de la persona que lo que se gasta. Por ahí se eligen una gaseosa antes de un agua y te sale más barata el agua que la gaseosa. Influye mucho cómo piensa la gente. Y no es verdad que una dieta saludable es más cara que una dieta cualquiera, porque vos pensás que, por ejemplo, ¿no? Para hacer un guiso necesitas algunas verduras, necesitas arroz y necesitas o algo carne de también, ¿no? Carne, por ejemplo. Cualquier persona se puede hacer un guiso y cualquier persona con esos mismos alimentos se puede preparar algo más saludable, como por ejemplo el pollo que le puso al guiso, en vez de hacerlo guisado o salteado en el guiso, lo puede hacer a la plancha, por ejemplo, y te sale una supremita a la plancha. Con la verdura que usaste para el guiso, la podés hervir o hacer al horno y te va como ensalada o un puré de zapallo y zanahoria, por ejemplo, que va mucho en el guiso, y el arroz por el otro lado. Y ahí tenés todos los alimentos que necesitaste para el guiso, los podés volcar al plato saludable y tener una buena alimentación. Claro. Y fíjate vos que son el mismo precio, digamos, porque son los mismos alimentos que van en un lado u otro. El principal alimento en aquellas personas que están por ahí en aquellos índices de pobreza, ¿no? Es el pan. ¿Cuál es el impacto del pan en el cuerpo? Se consume mucho lo que son harinas, porque son lo más barato y lo que por ahí más te llena. Sí, obviamente que no está bueno porque la persona por ahí que come, se alimenta solo de ese grupo de alimentos, va a tener un cierto sobrepeso, pero a la vez va a estar mal nutrido, porque le van a faltar todo el resto de los alimentos o vitaminas y minerales que se necesitan, digamos. Entonces vos lo ves y decís, ¿cómo? Si está con sobrepeso, pero a la vez está mal nutrido. Claro. No tiene todo. Y eso seguramente recae en obesidad, ¿no? Exacto, sobrepeso o obesidad. Sí. Y Mariana, por ahí hay ciertos elementos que uno dice, esto es una bomba para el cuerpo, ¿no? El tema de las gaseosas, vos lo mencionabas. Sí. ¿Cómo hace una persona para suprimir ya de su día, de su rutina, el tema de las gaseosas? Por suerte ahora se les está exigiendo a las compañías que saquen más versiones sin azúcar. No sé si notaste, por ahí en los kioscos hay muchísima más variedad sin azúcar que antes por ahí no lo había. Claro, se está exigiendo más con respecto a eso. Y bueno, es un mal que tenemos porque no solo las calorías que te aporta o el azúcar que te aporta, sino el resto de químicos que tienen. Son pésimos para la salud. Y los chicos por ahí consumen mucha gaseosa, entonces el chiquito se va moldeando en base a lo que tiene en casa. Entonces tratemos de evitar la gaseosa en casa para que el chico tome ese ejemplo y lo pueda implementar cuando sea más grande, que tome sus propias decisiones. Claro. Lo mismo por ahí de pronto sucede con los jugos. Lo mismo. Son menos saludables. Hoy en día, bueno, en época de verano, el tereré cada 2 horas o menos. ¿Qué sucede con los jugos? Tienen muchísimo colorante. Muchísimos también, ¿no? químicos, lo mismo que la gaseosa, solo que en polvo. Una vez que se reconstituyen, ya está. Se puede elegir la versión sin azúcar, que va a tener 0 calorías, lo único que varía, pero el colorante, los químicos, los saborizantes sigue teniendo. Se puede elegir hacer jugo natural. O, ¿viste los té en hebras? Bueno, se prepara el té, se le pone hielo y te haces un té en hebras que te sale un juguito rico antes que un jugo en polvo, por ejemplo.